Hola, ¿qué tal a toda la gente? Soy Nacho Valenzuela y los invito para que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales de Nación Podcast, las cuales les dejaré acá abajo en los comentarios. Por supuesto, su participación, su clic, su comentario es bastante importante para que este proyecto siga produciendo día con día desde Montreal, Quebec, con grandes invitados. Esta vez me acompaña un queridísimo amigo, el parcero de parcero, Alexis Ramírez. Viejo, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Nacho. Un gusto y pues chévere lo que estás haciendo. Felicitaciones porque pues me parece un proyecto bueno y va a avanzar, yo creo que muy bien para que todas las personas se den cuenta de cositas que nos pasan cotidianamente acá en Montreal o en Canadá. Y no solamente a las personas de Canadá, sino también de Estados Unidos. Oye, primeramente, parcero, antes de proceder con la plática, saludcita, ¿no? Un traguito Sí. muy importante para, Gracias, viejo. pues, para estar un poco más relajado. Bien, sí. Sí. Ok, no hay problema. Oye, parcero, Cuéntamelo. mucho tiempo sin verte, ¿no? Sí, ya hace tiempito. Cuando el año pasado estábamos trabajando, ¿no?, en CIMAR, de montacarristas, y yo me salí porque pues tuve unos inconvenientes, se podría decir, y después pues me tuve que ir a México de vacaciones y ya regresé. Y noté algo muy peculiar en ti, viejo, en ti, porque he conocido bastantes colombianos, o sea, de diferentes Sí. partes. Sé un poco ya la cultura de Colombia, cómo está distribuida en cuanto a estados, distritos. Y tú tienes un acento muy peculiar. Me comentabas que habías nacido en Bogotá o en Santander, en No, una no, parte de no. Colombia. Yo soy bogotano de Ajá. nacimiento, pero mis raíces realmente son, mi madre es de Santander, norte santanderiana, y Que mi papá colinda con con Venezuela, Venezuela, Santander. sí. Está en la parte norte. Sí, sí, está en la parte norte de Bogotá, de Colombia, y a raíz de eso, digamos, por ejemplo, las personas que son santanderianas, tanto del norte como del sur, esas personas, bueno, en Colombia dice que son templadas, son, digámoslo así, que son tienen un carácter un poco más fuerte. Ajá. Y por otro lado, mi padre, él es del Tolima, Ajá, sí. ¿sí? Que es digamos que culturalmente son como polos opuestos, ¿sí? ¿Que Tolima está en la parte del sur o en No, qué es parte? como en la parte central Ah, en de la parte sur. Colombia, sí. ¿Que alrededor de cuántos estados tiene Colombia, parcero? Son Perdón por la como, pregunta, si bueno, lo estoy metiendo en aprietos. allá no son estados, Son sino, distritos, ¿no? no, departamentos. Departamentos, Sí, departamentos. creo que son 33 si no estoy mal. Y cada uno de los departamentos de Colombia pues tiene sus propias características, Sí, sí. ¿sí? Entonces, digamos, estando acá conociendo lo que ¿Puede es... acercarse el micrófono un poquito así para el medio? ahora, Sí, así. digamos que lo que yo he visto, Sí. estando tanto en Estados Unidos como en Canadá, es que Colombia puede ser uno de los países más diversos en temas culturales. ¿Por qué? Y alguien preguntará, yo lo veo como, Colombia es como un planeta Tierra pequeño, ¿sabe? Porque, por ejemplo, y pues hablemoslo como de la parte de Latinoamérica, Sí, sí. Colombia tiene varios acentos, no hay uno solo, sino Sí, son varios. Están los caleños, tenemos los caleños, que es Cali, los antioqueños, que de ahí, de Antioquia, se deriva la palabra parcero. Ese parcero. parcero Ok, ok. realmente es del antioqueño, no es del bogotano como tal. Que el antioqueño es de Medellín. Sí, Medellín es el estado. no, Medellín Es la es la ciudad. ciudad Ah, ok, y ok. el departamento de esa ciudad es Antioquia. Es Antioquia. Ah, Sí, ok. y a ellos son conocidos comúnmente como los paisas, los paisitas. Entonces resulta, pero también hay otras regiones del país muy similares a los antioqueños, que son hay antioqueños, hay unos paisas a los cuales, digámoslo así, ellos vienen de otras regiones, pero igual se les llama paisa. Por Sí, ejemplo, sí. es Armenia, la parte del Quindío, pero son departamentos totalmente aparte de lo que es Antioquia. Ah, ok. Pero tienen, digamos que tienen algo en común con el departamento de Antioquia, y es que ellos hablan muy similar, pero no es igual.
Sí. Cada uno, lo que le digo, cada uno tiene como su propio acento, Que como su propia raíz. que yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, cuando empecé a platicar con gente, con más colombianos, pensé que Medellín era la capital de Colombia, pero al fin descubrí que Bogotá, ¿no? Es la capital. Sí, ¿Es donde Bogotá. se centra el poder económico en la ciudad de Bogotá o Medellín? Porque hay como una rivalidad o no sobre cuál es la ciudad Mm, más importante de Colombia. no, pues digamos que la capital siempre ha sido Bogotá. Pero si bien parece, digamos que en extensión de terreno, de espacio, creo que Medellín es un poco más grande. Ujú. Pero digamos que sí, la concentración fuerte de dinero estaría en las dos ciudades, ¿sabes? Está yo creo que muy similar. Sí, Esas dos ciudades tienen algo muy similar en temas económicos. sí, sí. Pero, hay ciertas parte de la cultura de tanto de los bogotanos como del antioqueño que sí son bien diferentes para nosotros. Sí. Por ejemplo, el antioqueño, digamos que tiene, creo, o como la idiosincrasia que ellos tienen es de colaborarle al mismo antioqueño. Ellos son muy regionalistas. Muy unidos. Sí, pero digamos que son regionalistas. Ellos la van bien con los paisas. Acá pasa lo mismo entre los países, ¿no? Ajá. El mexicano busca al mexicano, el colombiano busca al colombiano, el hondureño busca a su hondureño. Digamos que eso son como temas y choques culturales, ¿sí? Pero digamos que el antioqueño trata de tener relación directamente solo con gente de su propia región. O No. sea, internamente en Colombia o está hablando fuera Sí. de Colombia. En Colombia, lo que pasa es que cuando tú sales a un país donde ni siquiera se hablan tu lengua, Sí. todas las culturas intentan buscar acoplarse. Sí, claro. Entonces ese acople hace que las personas interactúen con personas que tengan por lo menos el mismo dialecto, ¿sí? Sí. Por ejemplo, acá, yo hasta ahora estoy dando mis primeros pinos en inglés, en francés. No lo estoy estudiando, ha sido netamente empíricamente lo que he venido haciendo. Pero sí me he dado cuenta de que digamos que casi todas las culturas se buscan. O sea, hay filipino y los filipinos buscan estar como unidos. Sí, claro. Buscan como el sitio en cada ciudad que llegan o en cada sitio donde están. Ellos buscan como, ¿dónde están concentrados los filipinos? Acá, entonces me voy para allá. ¿Dónde están concentrados los cubanos? Acá. Entonces ellos tiran, todo el mundo busca como sus propias raíces y sus propias, digamos que como ¿cómo su propia manada, exacto, su como propia su propia gente. cultura. Sí, Entonces eso hace que en países como Canadá y acá en Montreal, hayan como barrios o como, no sé, ¿cómo lo llaman? Regiones o como sitios Ajá. específicos para cada país, ¿sí? Sí. O para cada cultura. Ajá, pero yo he escuchado en el tema de que la gente de Medellín, internamente hablando, estando en Colombia, ellos no aceptan mucho el tema de migración en Colombia, ¿no? Son como muy puros, tratan de demostrar a la gente que ellos en Antioquía son solamente ellos y que tratan de como preservar esa chispa, eso lo que destaca de ellos, ¿no? O son mentiras o sí es cierto algo de lo que estoy comentando. No, yo creo que no. El colombiano, de por sí el colombiano desde el norte hasta el sur, el colombiano es muy abierto en ese tema, ¿sabe? Como cultura, Sí. creo que prevalece más como la unidad del país. Oye, que parcero, la aquí en unidad Montreal regional. definitivamente hay una gran cantidad de colombianos, de inmigrantes aquí en esta ciudad y en todo Canadá. Sí, claro. Pero lo que sí he destacado, lo que sí me he puesto a pensar que una mayor parte son de Bogotá, de Santander, pero casi no me ha tocado en lo personal a mí conocer gente de Medellín. Ellos tienen la cultura de estar más en su tierra. ¿O por qué hay más gente de Bogotá? ¿Por qué de otras regiones, de departamentos y no tanto de Medellín? No, creo que eso sí tiene una explicación y pues pensaría yo, ¿sí? Y eso digamos que es mi modo de ver las cosas acá estando
en este país, Canadá, es que el colombiano hasta hace muy poco empezó a migrar en masa, ¿sí? Sí. Porque antes no se veía. Antes era difícil ver a un colombiano, ¿sí? Sí. Es más fácil ver salvadoreños, guatemaltecos. Digamos que, por ejemplo, es más fácil ver que migren personas de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, ¿sí? Sí, claro. El pueblo colombiano, digamos que hasta hace unos 10 años empezó a migrar en forma. Empezó a salir del país. Porque debido a la economía, obviamente, o por qué razones ya Sí, se promovió mucho el tema de la inmigración, o por qué el colombiano ya hizo hincapié a buscar nuevos horizontes. La verdad es la falta de oportunidades en nuestro país. Sí, y pienso que esa falta de oportunidades la tiene pues casi todos que los todo países, el mundo. sí, los países latinoamericanos precisamente. Pero digamos que en todos los países lo hay. Lo que pasa es que no es más marcado en nuestras naciones, Sí, claro. que por ejemplo en Estados Unidos, que en Canadá, que en Europa. Es más marcado el tema de la falta de oportunidades para las personas. Por ejemplo, en Colombia hay muchos chicos que no terminan la secundaria y no pueden acceder a una educación universitaria. Sí, claro. ¿Sí? Entonces eso ya limita a la persona para tener una visión diferente de lo que es el mundo en general. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y por ejemplo, a lo que tú te refieres de pronto que migran personas, cuando tú dices, bueno, he conocido personas de Bogotá, más que todo, o de Cali, los caleños, Sí, los caleños migran hartísimo. Que tienen un estilo para hablar muy particular. Sí, ellos también tienen su propio estilo. Yo estudiaba en un colegio aquí en Montreal, me acabo de graduar y todo, y estaba una muchacha de Cali y sí era la diferencia al momento de hablar ella. Los caleños sí tienen un acento muy peculiar. Y tienen también digamos que hasta en el temperamento se ve la diferencia. Sí, definitivamente. Ellos son un poco más sonrientes, un poco más impulsivos también, sí, ¿no? Sí, pero digamos que eso hace parte de su cultura, ¿no? Allá es donde está la salsa, entonces a ellos les gusta bailar, les gusta tomar. Igual en Colombia, digamos que ese es como una generalidad para todos los colombianos. Pero sí es más marcado en algunas regiones del país. Tenemos a los costeños, no sé si conoces a algún costeño. Sí, claro, de Barranquilla me ha tocado. Exacto. Que también una vez trabajé en una labor de instalación aquí en Montreal y me tocó conocer a uno de Cartagena. Y que hablaba como cubano. Pensé que era cubano, definitivamente el acento estaba muy cambiado. Y trabajamos con la mayoría de la gente era cubana y yo le pregunté, ¿de qué parte de Cuba eres? Y no, me dice, yo soy de Colombia, ¿de qué parte? De la costa de Cartagena. Es correcto. Entonces, mira, digamos que el tema de diversidad en Colombia es grandísimo. Por ejemplo, digamos que los costeños, ellos hablan como un dominicano, como un cubano. Sí. Hasta hay partes por ejemplo, Cartagena es como si tú hablaras casi como un boricua también. O sea, se puede confundir fácilmente con este tipo de personas. Pasa algo también interesante. No sé si has escuchado, hay una parte de Colombia que se llama Pasto. En Pasto. ¿Pastuzas o cómo se llama? Sí, los pastuzos. Pastuzos. Los pastuzos. ¿Pero eso está en el sur o dónde? En el sur, sí. Ellos son más abajo. Es en la frontera con Ecuador. Con Ecuador. Entonces, tú fácilmente puedes confundir a un ecuatoriano con un colombiano de esa región, de Pasto, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que la diversidad, o sea, digamos que Colombia tiene de todas las culturas un poquito, ¿sí? Okay, sí. Entonces, por ejemplo, en esa parte se come el cuy, que el cuy el cuy es ecuatoriano, es una comida, digamos que es como un roedor, un poco más grandecito, y lo comen allá. Hay otras personas que son, por ejemplo, de los llanos orientales, ¿sí? Que digamos que ese colinda entre Brasil y Venezuela. Y estas personas, ellos tienen también un animalito muy parecido al cuy, que se llama el chigüiro. Es un poquito más grande. Ajá. Parece un perro, es como un animalito, pero es un poco más grande. Pero creo que y hace parte de la familia de los roedores. Y es muy famosa la carne de chigüiro en Colombia. Entonces,
Digamos ¿Y que... cómo se la comen? ¿Asada? ¿La hacen en Sí, tamales? casi siempre es asada. Lo Asada. mismo que el cuy también es asado. Ok. Sí, entonces, digamos que la diversidad que hay en Colombia con todo ese tema, por ejemplo, de la parte norte, de la parte de Santander, que colinda con Venezuela, Sí. por ejemplo, mi mamá que es de allá, hace las arepas muy parecidas o muy similares, digamos que son casi iguales a las arepas venezolanas. Entonces, por eso, digamos que por eso es la disputa entre Venezuela y Colombia de quién creó la arepa, de dónde es regional, de dónde es realmente la arepa. Entonces, la arepa, los colombianos decimos que es de Colombia y los venezolanos dicen que es de Venezuela. Que la arepa es como una tortilla en cuanto Un a convertirla poquito a México. es parecido. Pero es doblada como una quesadilla, se No, dobla. no. Fíjate que yo Es un nunca he poco comido más. arepas, pero sí he escuchado que son muy Tenemos que hacer famosas. para que Sí, las sí. pruebes. Aquí, Pero yo hago aquí hay mercados latinos que venden o no. sí, la masa. Ah, la Pero masa. ya No hechas ya. No, hecha no. Oh, Hecha, hay personas que las fabrican acá, Ajá. que incluso es bien rentable por lo mismo, por lo que habemos muchos colombianos. Entonces, digamos que las personas, pues, para no ponerse a hacerlas, porque realmente es fácil, ¿sí? Sí. Pero prefieren comprarlas hechas. Ujú. Y- Oye, parcero, en el tema, hablando de la gastronomía de Colombia y el tema de producción, también se conoce por tener muy buen café, muy buen café. Y a sí, mí me encanta el café, yo a cada rato tomo café. De hecho, el café es como mi combustible para levantarme en las mañanas y trabajar en ese Tim Hortons que está pues bien pesado la chamba, loco, ahí en el Tim Hortons. Y sí, por ejemplo, trabajo, me tomo mi café en la mañana, en el mediodía y también en la tarde. Pero el otra vez probé un café que se llama Juan Valdés de Colombia y sí. está buenísimo. Digamos que es la marca ícono que tiene Sí, Colombia en cuanto a café. sí. Sí, es una, y ese café es tipo exportación, Ah, ¿sí? ok. Es el café que llega a este tipo de ¿Pero países. es el mejor de Colombia o tiene otras marcas superiores? Pues ahí sí depende del gusto de la Depende del persona, gusto. porque es que no todos tomamos el café igual. Ah, ok. Si tú te fijas, no sé si has tomado café con un cubano. No me ha tocado todavía. Ellos le llaman, creo que el tinto. Nosotros, por ejemplo, también le decimos tinto a un café pequeño, pero el café pequeño de nosotros tú lo sirves como en una taza, algo así. Sí. El tinto para ellos es una tacita así chiquitica. Ah, ok. Entonces, es más pequeño, pero el café el café cubano es mucho más fuerte, es más concentrado. O sea, cuando tú lo tomas y es hasta más espeso que el café colombiano. El tinto colombiano es más, digamos que más aguadito Sí. que el café cubano, que el tinto cubano, que es Ah, más espeso, más vistoso, más sí. oscuro, y no lo puedes tomar tampoco en una cantidad mayor Por lo fuerte que por lo es. fuerte que es. Oye, allá en Colombia el tema de la producción de café sí se da mucho o hay regiones que específicamente se dedican a eso o en todos los departamentos se efectúa la siembra de la cosecha de café. No, yo pienso que el café se da en muchas regiones de Colombia, en la mayoría, la verdad. Sí, sí. Pero sí hay unas regiones que, digamos que se puede dar en muchas zonas del país, pero casi que la mayoría es para el consumo interno. O sea, los pequeños agricultores, ¿no? Sí, claro. Pero ya los grandes, así como Juan Valdés y ese tipo de empresas o de entidades, ya lo que hacen es algo un poco mayor y pues obviamente recurren a los departamentos que más o a las ciudades que más manejan Sí, la producción de la café. producción y distribución. Oye, para un colombiano, parcero Alexis, para un colombiano, por ejemplo, al momento de catalogarlo o de conocer a Colombia por medio del movimiento ilícito, de sustancias ilícitas, sí marca, o sí hay digamos, una molestia por parte del ciudadano colombiano al saber que es conocido por el tema de la distribución de cocaína. Lastimosamente sí, creo que es uno de los peores flagelos que hemos tenido nosotros y pues desafortunadamente en todo lado donde vamos y me ha pasado a mí muchísimo. He estado en Miami, he estado en New Jersey, en Nueva York, he estado acá en Montreal,
en ciertas regiones del mundo, digámoslo así. Sí, sí. Y es una generalidad que a nosotros como colombianos siempre nos pregunten. Oye. Nos dicen, Colombia, cocaína y Ajá. Pablo Escobar. Eso, Sí. eso es yo creo que no hay un colombiano que haya salido del país y no le mencionen esa terminología, ¿no? Sí, claro. Siempre nos catalogan como los, digámoslo así, como las personas malas. Sí, Pero la mayoría de gente, al conocerlo a uno, no lo toman como un aspecto malo, sino como un aspecto de risa. De risa y, como... y algo de humor, como Ajá. le ven como este man es así. Entonces tiene uno como esa picardía, ¿no? Sí, Tiene claro. como, Sí. y por ese lado... Que muchas veces sirve para romper el hielo con la gente, ¿no? Y es perfecto, la verdad. O sea, en ese tema, por ejemplo, de hacer amigos, de estar así como en relación con otras culturas, Sí. sí, yo creo que casi todos los colombianos tocamos ese tema. Oye, Algunos lo hablan como algo para honrar, ¿sí? ajá. Como algo bueno. Hay otros que lo hablan de otra forma, pero pues digamos que cada persona tiene como su propio sentido. Pero sí la mayoría de personas nos relacionan con ese tema y desafortunadamente, sí, a mí que me ha pasado, le tengo que contar que sí a veces me genera molestia, porque nunca fui un consumidor ni nunca estuve en ese... Metido en el negocio, nada. Exacto. Tal vez la he probado, pero no me he quedado ahí. Entonces, digamos que a ti te mencionen ese tipo de cosas pues es como, ¿sí me entiendes? Como, me están catalogando únicamente por ser de Colombia, que ya tengo ese tipo de... Y se ve también a los lugares a los cuales tú desees visitar como colombiano, Sí, que sí. vas a tener un bloqueo en los aeropuertos, en temas de policía, todo. De revisión y todo. Exacto, ya te catalogan como, este man... Automáticamente Sí, te checan las maletas, ¿no? no. Pásale, amigo, para acá. Y es más, ahora, por ejemplo, ahora que uno está en otro país, o sea, el oído de uno se vuelve más agudo, ¿no? Sí, Porque claro. tú vas caminando, por ejemplo, en el metro Ajá. y escuchas a alguien hablar español, entonces a ti te llama la atención, ¿no? Entonces tú como que te acercas a mirar qué es lo que ella trae, qué es lo que ella está diciendo, o las personas que van ahí, para identificar. A veces uno lo hace para identificar de qué país es. Sí, claro. De qué región, de dónde, ¿sí me entiendes? Entonces se genera como cositas de buena forma. Una incertidumbre que te genera decir, es mi lengua, y sobre todo en un país donde no se habla el español 100%. Es correcto. O sea, y eso hace que, digamos que las personas del mundo también, o sea, las personas alrededor del mundo o las personas que están por ahí y lo escuchan a uno, ya también saben, este es colombiano, este es colombiano, pero ¿usted de qué región es? Sí. Porque casi todo el mundo piensa que el colombiano habla paisa. Sí, Entonces tienen una palabrita, por ejemplo, Ave María, pues hombre, cositas así que los identifican a ellos y que pues no todos los colombianos la tenemos, ¿no? Porque las novelas, yo he checado en Netflix, en las plataformas digitales se manejan el contenido colombiano, son las novelas típicas paisas de Sin Cenas No Hay Paraísos, Sí. y La Niña, y... No, Porque y el acento colombiano es el paisa, digamos, se comercializa el colombiano con ese acento paisa. Bueno, o sea, por vale, eso... cuidado. El parcero, ese parcero, digamos que se utilizaba en Colombia, lo utilizaban los paisas, ya ahora es casi que un icono mundial para Colombia. Llame al parcero. Es colombiano, ese es un parcero, Sí, llámelo. claro. Entonces resulta que eso digamos que lo catapultó, lo sacó al mundo real, fue J Balvin. Porque Sí. él fue el que, digamos que es la imagen, una de las imágenes más reconocidas a nivel mundial de Colombia. Entonces, claro, como él es parcero, entonces ya todos a nosotros los colombianos nos catalogan como digamos que eso ya está dentro de
nuestro No, día a día. sí, ¿Me el día a entiendes? día. Ya lo tiene uno ahí, ya sabe que si le dicen parcero, uno voltea a mirar. Entonces qué. Sí, rápido. Sí, Como en México cuando te dicen güey. O sea, te dicen exacto. güey, ey, y ya Güey. voltea, Sí, ya rápidamente correcto. voltea uno. Entonces, casi todos los países tienen sus palabras que los identifican, ¿no? Sí, sí, como Y es chévere. Ajá. Por eso le digo que se genera como cierta malicia, como cierta picardía al querer uno saber de qué región es la otra persona que está hablando por ahí, Sí, identificar sobre todo, ¿no? que Porque uno se cruza, sí. Entonces, pero le genera a uno como esa, venga, este man, ¿de dónde es? sí. Oye, parcero, o bueno, Alexis, hablando del tema este que estábamos hablando, en Colombia internamente sí se promueve bastante, digamos, la producción de negocio ilícito. Sí hay un auge de que todos quieran meterse en el negocio. Hay una popularidad donde los jóvenes, donde la gente esté muy metida y sea un soporte, un sustento económico, el mayor sustento económico de Colombia actualmente, No, no, no. ¿no? No, pienso que no. Lo que pasa es que creo que tú tocaste el tema ahorita. El tema de las plataformas, el tema de el entretenimiento, Porque ¿sí? De las yo novelas. te interrumpo, estaba checando un documental en Netflix sobre el proceso y bueno, me preguntaba por qué se trae la materia prima desde el sur, desde Sudamérica. ¿Ustedes tienen la planta de coca? ¿O dónde se da la planta de coca? Lo que pasa es que el país de nosotros, en temas geográficos, digamos que puede generar ese tipo de producción, ¿sí? O sea, Sin embargo, no tiene la materia prima, no tiene el 100% de la materia prima, No, es más por la geolocalización. Exacto. Digamos que el país como tal está en un buen sitio. Lo mismo que Ecuador o Bolivia. Digamos que estamos en el punto donde ese tipo de cultivos se dan. Y es más fácil, ¿sí me entiendes? Y tú no tienes que... ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá en Canadá. Tú, por ejemplo, acá cultivan manzanas. Sí, sí. Pero únicamente se cultivan, digamos que la producción de manzanas es en verano. ¿Sí me entiendes? Y que el verano es muy corto. Exacto. Entonces no lo tienen seguido. En Colombia pasa exactamente igual, pero lo contrario. En Colombia tú puedes tener producción de ese producto durante todo el año. No hay problema. Entonces eso hace que sea bien visto ¿para qué? Por lo que no tenemos tan marcadas las estaciones. Sí. Como por ejemplo en este tipo de países, ¿sí? Sí, Acá por ejemplo tú tienes que salir arropado en ciertas épocas del año porque si no puedes morir de frío o te puedes enfermar muy, muy grave. Y ahí el clima es se presta más el clima para tener ese tipo de materia prima. Y tenemos varios tipos de clima. Así como son de diversos nuestros dialectos, así como es tan diversa nuestra cultura, así mismo es hasta el clima. Es muy diverso. Yo, por ejemplo, vengo de un clima frío, le dicen la nevera. Sí. ¿Tú viviste en Bogotá toda tu vida? ¿O dónde ejercías la labor profesional antes de venir para acá? ¿O antes de saltar del país? No, todo fue en Bogotá. En Bogotá. Sí, todo. ¿Y de qué le hacías allá, güey? Allá también hice muchísimas cosas. Sí. No como acá, Ajá. pero porque acá digamos que uno cambia de trabajo muy rápido, ¿sabes? Sí, acá es más fácil cambiar de trabajo. Acá tú no te sientes bien con un trabajo y tú lo dejas y no hay problema. Mientras que en Colombia, digamos que la cultura del colombiano es como más de estabilidad. ¿Sí me entiendes? Tú conseguiste tu trabajo, entonces tú quieres, digamos que tú te empeñas en Colombia, es más por ascender dentro de la misma compañía que querer buscar otra compañía. Por la falta de oportunidades también que se dan fuera, ¿no? O sea. Y digamos que, por ejemplo, en ese tema, tú consigues un trabajo, tú lo quieres mantener, ¿sí me entiendes? Entonces te toca tener una estabilidad dentro de ese trabajo. Y dentro de ese mismo trabajo tú vas haciendo pinitos, vas estudiando, vas capacitándote para poder ir subiendo de nivel, pero dentro de la misma compañía. Es lo que más se ve en Colombia, ¿sí? Es muy poca la gente tal vez que andan cambiando de labor. Y también en Colombia se da mucho el trabajo informal, que es otra cuestión. ¿Informal en qué aspecto?
Cuando hablamos de trabajo formal es cuando, por ejemplo, una compañía ve tu currículum y dice, bueno, este chico tiene tales fortalezas en tales aspectos, entonces lo vamos a contratar porque lo necesitamos en tal sitio. Pero, ¿qué pasa? Como hay falta de oportunidad, entonces la gente se tiene que rebuscar. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces ya toca recurrir a otras cosas. Voy a comprar, no sé, pantalones, voy y los revendo, entonces me gano un porcentaje con eso. Y así sucesivamente. Entonces digamos que todas esas cositas hacen pues que las personas que tengan un trabajo formal pues estén siempre ahí con ese trabajito. Cuidándolo, estando ahí para no soltarlo. ¿Sí me entiendes? Ese tema, pero sí juega un tema importante lo que tú hablabas, y es que, por ejemplo, en nuestra sociedad, el tema de casi todas las novelas, de todo lo que tiene que ver con entretenimiento, está enfocado a ese tema. Pues es lo que vende, ¿no? Realmente. Porque lo que vende es la muerte, el que es más chingón, el que es más fuerte, el que... ¿Sí? Entonces digamos que en Colombia también sucede eso. Entonces por eso se da que el tema de la droga esté tan marcado para nosotros. Sí. Que sea tan marcado. Y eso, o sea, si nos ponemos en un contexto económico, no es malo para Colombia, al contrario, porque eso está mostrando otra cara de Colombia que no es la real, realmente. O sea, no todos los colombianos son narcotraficantes, no todos los colombianos son vendedores de sustancias ilícitas, no todos los colombianos son consumidores. Uh-huh. ¿Sí? Oye, dijiste que habías vivido en Estados Unidos, en Miami. Ah, sí. O sea, primero te viniste para acá o antes estabas en Estados Unidos. No, bueno, ahí hay otro tema. ¿Te acuerdas que hablábamos de por qué el colombiano no migra tanto? Sí. Porque esa misma cultura del narcotráfico, esa misma cultura de la maldad, como de toda esa tema de la guerra, los paramilitares, la guerrilla, todo eso, en contexto, todo eso que tiene nuestra Colombia, que está ahí porque es un flagelo, son problemas que tenemos como sociedad, resulta que han hecho que países como Canadá, como Estados Unidos y otra serie de países que digamos que están bien posicionados, ¿sí? No permitan el ingreso masivo de colombianos. Okay. ¿Sí me entiendes? Ni siquiera es para el turismo. Como un bloqueo. Exacto. Es un bloqueo que tenemos realmente. Porque el colombiano no puede migrar tan fácilmente como lo hacen ustedes. Por ejemplo, ustedes en México tienen que llenar un formato, una solicitud que no recuerdo cómo se llama. Tramites un permiso que en 10 minutos te lo dan. O sea, es algo de trámite. En cambio, el colombiano no. El colombiano tiene que demostrarle a Canadá que tiene $14,000 en una cuenta para poder venir de visita únicamente. Para poder venir de turista. Es casi la misma sacar la visa para Estados Unidos que Canadá, o cuál sería, sería el mismo contexto. Así lo pones. No, sí, es. O es un poco más fácil. Digamos que es el mismo bloqueo. Ajá, es el mismo bloqueo. Pero para Estados Unidos es un poco más sencillo llegar, que el colombiano migre. Sí, por eso en Estados Unidos hay más colombianos que acá en Canadá. Pero ¿por qué en Estados Unidos si, por ejemplo, Estados Unidos se cataloga por ser un país que ya no permite tanto la migración? Yo creo que no es que Estados Unidos no permita la migración, yo creo que Estados Unidos lo necesita. Ajá. Necesita esa migración porque nosotros, del país que sea, de toda la parte del sur, incluso tú en Estados Unidos no encuentras solo latinoamericanos o latinos. Tú encuentras gente de Europa, españoles, mucha gente de África, Haití. Sí, tú te encuentras con mucha gente. ¿Qué pasa? Que realmente Colombia tiene ese bloqueo por el mismo tema de ilícito que se ha efectuado anteriormente. Y de los casos que hemos tenido allá, digamos que de todo el contexto de guerra que tenemos nosotros allá. No, y lo mismo pasa también para México en el caso de los mexicanos
también se requiere visa para ir a Estados Unidos. Tal vez, dependiendo del perfil, puede ser un poco más complicado, pero la ventaja es que para el país mexicano, a nosotros, los ciudadanos, para Canadá, no nos exigen una visa o comprobar un ingreso fijo en una cuenta de banco para poder entrar como turista a este país. Es una de las ventajas que tiene. Exacto, entonces el colombiano no la tiene. El colombiano le exigen tener cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria. ¿Ese fue el hincapié para que tú viajaras primero a Estados Unidos? No, yo inicialmente, bueno, ahí va otro tema, porque realmente en el momento que yo migré, yo lo hice queriendo tener más opciones de poder generar dinero, ¿sí? Sí. Y pues mi primera posibilidad fue Estados Unidos, por lo mismo, porque el trámite de pronto era un poco más sencillo, no hay como la misma revisión de documentos, Sí. en esa parte Canadá y Estados Unidos sí están lejos. Lejos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, digamos que él te pide una serie de requisitos, pero creo que al momento de cruzar la información no lo hacen, mientras que Canadá sí lo hace. Canadá sí se toma el tiempo de verificar si tus documentos... Documento por documento. Exacto. En cambio, Estados Unidos no. Que eso puede ser un poco más, ¿cómo te diré? Más Tedioso. Perder el tiempo para el que quiere emigrar, de tener que esperar que tus documentos sean revisados por parte de un oficial de migración y así poder tener la oportunidad de poder venir. Exacto. Entonces, mira, ¿qué pasa con el colombiano? Entonces, digamos que el colombiano para poder migrar a Estados Unidos, voy a colocarte de ejemplo, ¿sí? Entonces tiene que pagar más o menos 200, está como en $200, más o menos, un poco más de pronto. Cuando yo vine acá, cuando yo hice la migración, estaba más o menos en $200. Tienes que pagar un dinero a Estados Unidos, al consulado de Estados Unidos en Colombia, para que ellos te den la cita. Ojo, la cita. No te están aceptando al pagar ese dinero, sino únicamente te dan la opción para que tú puedas tener la cita. Fuera de la documentación que tienes que demostrar. O sea, tienes que demostrar una serie de requisitos para que Estados Unidos te deje entrar, ¿sí? Entonces, cuando tú pagas y no se sabe si te acepten o no, porque tú puedes pagar y te pueden decir, no, qué pena, usted no viaja. Entonces, ya el colombiano que tenga el dinero y lo pueda hacer, chévere. Sí, ¿Me entiendes? claro. O sea, no todos los colombianos podemos viajar. Sí. Que eso es otra limitante. No todo el colombiano puede viajar. Los colombianos que tú veas por ahí es porque ellos tuvieron que pedir la plata prestada. O tienen un poder adquisitivo. O tienen buena riqueza. Buen Bueno, tienen un buen respaldo. Fíjate exacto. que estás tocando ese tema y yo sí he tocado la mayoría de colombianos que conozco aquí en Montreal. Y fíjate que la mayoría de personas, de los chavos, sí tienen un respaldo, buen respaldo, Sí. de que se visten bien, rentan buenos departamentos. Algunos tienen tienen carros y... o sea, yo me di cuenta que aquí para el sudamericano y hablando ahorita del colombiano tiene que tener dinero para poder salir de su país. No cualquiera puede salir del país. Correcto. O sea, no cualquiera puede emigrar. Y digamos que no, tampoco es que se tenga que tener riquezas para hacerlo. No, pero sí no un sustento. necesariamente. Pero sí tiene, por ejemplo, tiene que tener el conocimiento. ¿Sí me entiende? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Sí me entiende? Tienen que planear bien las cosas. Entonces, muchos colombianos no saben, porque nunca han salido Hay colombianos que ni siquiera han viajado dentro de la región, dentro de sus mismas regiones. ¿Sí me entiende? Nosotros, o no sé si en México debe pasar igual. Sí, claro. Tú, por ejemplo, una persona de La Guajira no ha ido al Amazonas, o una persona de Bogotá no conoce Pasto. ¿Sí me entiendes? O sea... Y sobre todo que son países demasiado grandes en cuanto geográficamente son grandes. Sí, México es bastante grande. Yo solo te conozco ciertos lugares, pero no todo México. Es muy grande. O sea, te toma tiempo y dinero poder conocer los estados,
lugares y el dinero es lo que más falta. Sí, para claro. poder hacer las cosas. El poder adquisitivo en América Latina definitivamente Es no te más alcanza para poder vivir y poder viajar. Es una de las dos cosas. O sea, Exacto. o sales o ahorras o pagas tus gastos. Tus ¿no? gastos. Entonces, digamos que por eso también, por esa misma razón, el colombiano normal digamos que el colombiano del común no puede emigrar a este tipo de países, porque no tienen digamos que el contexto. No es que yo hubiera tenido plata o no, nada. Pero fue más tuviste pensado. Lo proyectaste, lo planeaste y lo Pero efectuaste. fue muy rápido, la verdad. Sí. O sea, por ejemplo, cuando yo viajé a Estados Unidos... Como turista viajaste a Estados Unidos. Sí, como turista. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar a Estados Unidos, yo llegué en época de pandemia. ¿Sí? Entonces, cerraron todo. Sí. Imagínate, yo en Estados Unidos hubo un tiempo que me ganaba únicamente $3 en el día. Ni siquiera la hora, el día me ganaba $3 en un car wash. Y eso gracias a una señora peruana que estaba creando su propia empresa de car wash, pero estaba empezando. Entonces, pues, era lo único que medio había, entonces lo cogí. ¿Qué pasó? Como estábamos en el tema del COVID, la gente no quería que usted entrara al vehículo, porque de pronto usted iba a dejar... pues las bacterias, los gérmenes, ¿no? Entonces, claro, y pues la gente estaba tan marcado el tema del COVID que la gente no quería. Ni siquiera es que tú le lavaras el carro. Ajá, sobrevivías con $3. Con $3 la hora. Alcancé a llegar a estar en Estados Unidos. ¿En qué parte hoy trabajas? Eso fue en Miami. En Miami. Sí, que en Miami no hay un problema, no hay un bloque en cuanto al lenguaje, ¿no? Porque hay mucho latino, se habla mucho hay mucho español. latino, sí. No, mucho cubano. No, digamos que sí hay un poco. ¿Y vivías solo o con la familia? Allá llegué, estaba con mi pareja y con los niños de ella, pero entonces a raíz de eso, digamos fue la toma de decisiones de nosotros para venir a este país. Pero ahora, aparte que en Estados Unidos es mucho más, ahí es una cosa totalmente diferente a Canadá. O sea, nadie puede comparar Canadá y Estados Unidos en ningún tema, ni en económico, ni en cultural, ni en geográficamente, en nada climáticamente, estado de vida. Son dos países norteamericanos muy diferentes, pero muy polos diferentes. Opuestos. Sí, muy diferentes. Incluso lo que nos pasa acá en Montreal, unos hablan francés, otros hablan inglés, y entonces tú sales, hay personas acá que hablan únicamente o se dedicaron a estudiar el francés. Sí, y se mueven para otra región de Canadá o para otra provincia y no se habla el francés, se pierde. Se pierde. Porque digamos que acá en Montreal, lo que es Quebec, toda la parte de Quebec, ellos quieren mantener el idioma del francés. El original. Sí, no. Sí, porque ellos se justifican, güey, de que los franceses llegaron aquí, primeramente los franceses, y fueron cuando hicieron los asentamientos. Luego los ingleses llegaron y que se pelearon y obviamente pues los ingleses les ganaron y ya hubo un pacto para que dejaran una provincia, una parte de Canadá con un lenguaje original que en ese entonces. Por eso hay el miedo por parte del gobierno. Lo comentaba la vez pasada con mi amigo Giovanni en el primer episodio, de que el gobierno está lanzando comunicados para la gente que trate de hablar francés puro, no mezclar inglés-francés, francés-español, no. Hay que mantener el francés tan limpio como se pueda porque estamos en Quebec y hay un miedo por lo que tú comentaste. Canadá es muy extenso, güey, y hay un miedo por parte del gobierno de que, pues, tanto inmigrante que vaya llegando y que no vaya aceptando el francés, pues van a preferir hablar inglés, porque en cuanto a territorio, inglés predomina, es dominante el lenguaje en inglés. Entonces, hay un miedo y hay una advertencia para los ciudadanos. Y pues, no, lo que es pasa, el rollo ese, güey. Yo lo que creo también, viejo Edgar, es que, ¿qué pasa? Ellos no quieren soltar el francés, ¿sí? Porque, pues, digamos que ellos son sus raíces, ¿sí? Las que llegaron acá a colonizar esta parte, ¿sí?
que fueron los franceses. Sí, claro. Pero ahora ellos se han dado cuenta de que se ha venido perdiendo. Acá los chicos en los colegios hablan dos idiomas. Y depende de qué parte del mundo, ellos también hablan su idioma. Si tú ves a un niño, digamos, de China, él habla mandarín y habla francés e inglés. O sea, tiene 3 idiomas. Lo mismo que tú encontrarte con un chico latino. Sí, Un chico claro. latino tiene el español, que digamos que es su lengua madre, y de ahí se deriva el inglés y el francés, porque lo aprenden en el colegio. Porque lo tiene que aprender para que pueda desarrollar su colegiatura. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, ellos ya se han dado cuenta de que el inglés se ha ido extinguiendo, o sea, se está yendo, y Sí. con el tiempo me imagino que se irá a perder. No, Pues, y sobre todo porque es un país de migrantes y cada año van llegando una cierta cantidad de personas de todo el mundo y pues ellos cobran impuestos, así como los impuestos que se paga uno aquí, meten dinero para escuelas públicas y así implementar clases de francés gratis y aparte pagarte mensualmente una cuota salarial. El gobierno le está apostando eso y por una parte yo entiendo, pero no van a poder con la presión social, viejo. O sea, es demasiada la gente que está llegando y algunos pueden meter su idea de que, bueno, o sea, no me adapto al francés, pero pues voy a imponer mi lengua. Y eso es lo que está pasando, pienso yo, y que el gobierno quiere prevenir ahorita que están a tiempo antes de que sea pues demasiado tarde, ¿no? Como sí, dicen. no, pero y si tú te das cuenta, vuelvo y te digo, los chicos, los menores de edad, la mayoría quiere hablar es inglés, porque es mucho más fácil. De comunicarse para ellos es más fácil. Incluso en la escritura es mucho más fácil el inglés que el francés. Y en la pronunciación también. Exacto. Entonces, para los chicos es más fácil comunicarse en inglés. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los viejos, digamos que la población mayor de edad, es la que quiere que el francés se mantenga. Sí. ¿Sí me entiendes? Si tú pones a escoger a un niño entre hablar inglés o francés, te va a decir que el inglés, porque Sí, es mucho claro. más fácil. No, y todo, el inglés es un idioma universal, Sí. que las películas, todo el contenido que se consume en redes sociales, pues todo está en inglés y aprendes palabras, modismos que pues te van catalogando como una persona que en verdad tiene la cultura del idioma inglés, que es uno de los más fuertes en todo el mundo. Exacto. Después del español, porque el español también es un idioma Uno de los importante, idiomas. después del francés, que pues es un plus definitivamente aquí hablar español. Hay gente que habla español Sí, y no todo está tan mal, ¿no? No, Con y el idioma. acá no es raro tú, por ejemplo, encontrarte con personas que hablen 5 o 6 idiomas. Sí. Nosotros como latinos no somos tan unidos, ¿sabes? Sí. Acá es donde uno se da cuenta. Si, digamos que uno en temas de vivienda, uno quiere vivir cerca de los latinos, ¿sí? Uno busca como su espacio con los latinos. Pero ya tú entrar a un trabajo, a desarrollar una actividad, y tú te encuentras, hay latinos, no son todos obviamente, pero hay latinos que quieren opacar tu trabajo. Sí. Entonces ellos mismos te generan un bloqueo. Y si tú llegas y no sabes alguna de las lenguas que predominan acá, pues desafortunadamente el que vas a perder eres tú. Sí, te bloquean, ¿Sí me entiendes? Sí, definitivamente. y puedes perder muchas oportunidades, así tú seas bueno en tu trabajo, así tú hagas una buena labor. ¿Qué es lo que pasa? Y te coloco de ejemplo a los hindúes. Sí. Un hindú, donde hay un hindú trabajando, van a empezar a llegar más. Porque ellos mismos ya están abriéndole el campo, le están abriendo el espacio para que entre gente de su misma región, de su mismo país. ¿Sí? Y por ejemplo, en la India se hablan 2 idiomas diferentes, que es el Punjabi y el hindú. Y el hindú, sí. Y ellos a huevo quieren meter a su gente. Entonces, por ejemplo, en la compañía que estábamos trabajando los dos, allá, por ejemplo, hay un turno que es en la noche, que es en la tarde, y en la tarde llegan es comandado únicamente por hindúes. El 100% son hindúes. Sí. ¿Sí? Y de hecho... No, y es que el hindú, y vuelvo y le digo, que ellos ni siquiera tienen las mismas letras. En el español, en el francés y en el inglés se manejan las mismas letras. Pero la A, la E, la I. Lo que me da... Ellos hablan como...
Sí, sí. Es un dialecto que incluso, vuelvo y le digo, la escritura de ellos es completamente diferente a la de nosotros. ¿Sí? O sea, no, tú no la puedes comparar con un español, un inglés, un francés. Entonces, pues para ellos es más fácil, vuelvo y te digo, el idioma más fácil para aprender es el inglés. Es el inglés. Últimamente, por ejemplo, yo que estoy en el tema del transporte, porque ahí donde trabajo se maneja es la carga de todo tipo de productos, ¿sí? De todo tipo de artículos. Entonces, tú cuando ves en las carreteras canadienses, la mayoría de conductores son hindúes, Sí. son indios, son de esa región. Y aparte es de las regiones más pobladas del mundo. Sí, después de China, exacto. sí. Entonces, ellos tienen y también digamos que ellos económicamente no es que estén muy bien. Sí. O sea, en ese tema, ¿sabes qué? Han habido cosas que a mí me rompen el corazón de muchas personas. Entre ellas te voy a contar dos que me rompen el corazón y que se ven a diario. O sea, Sí. y ahorita tal vez tú no los has visto. O los has visto, pero para ti han pasado desapercibidos. Porque hasta que uno empieza a analizar el tema, es que uno cae en cuenta, oiga, algo está pasando, ¿sí me entiende? Y pues obviamente con la vivencia que haya tenido cada persona. Pero es tan fácil ver acá, tanto en el metro de Montreal, tanto en el metro de Miami, tanto en el metro, en el subway de Nueva York, ver tú latinos o ver personas de diferentes razas que se les escurren las lágrimas. No necesitan gritarlo. Sí. Pero tú a veces te sientas al lado de una persona y esa persona está tan destrozada por dentro y la única forma de expresarlo es que caigan sus lágrimas estando en soledad, y puede venir con multitudes porque esos metros a veces vienen abarrotados, hay mucha gente. Y tú estás sentado al lado de una persona y ves que se le escurre la lágrima. Entonces uno se pone como en los zapatos, ¿no? Sí, Bueno, claro, puta, pues. debe estar pasando Es que no es fácil, güey, no es fácil. si yo acá estoy, a veces uno va de diferentes ambientes, ¿sí? Tú vas de otro humor, ¿sí? Entonces tú puedes ir contento, pero tú llegas y ves a la persona ahí en el tren sentado al lado tuyo, que se le escurre una lágrima. Tú dices, está pasando por algo difícil, algo duro le debe estar pasando a esa persona. Y no hay ni siquiera es como pedir ayuda, No. porque tal vez ni siquiera el idioma lo hable. ¿Sí me entiendes? Ni siquiera es para uno decirle, hey, mi hermano, todo bien, hay una luz al final del camino. Sí, güey. Y eso se ve mucho acá. La segunda cosa que te iba a contar, es tan común en estos países, en Estados Unidos, en Canadá, ver personas solas en Tim Hortons, en McDonald's, En las cadenas de comida de rápida, comidas güey. rápidas, Restaurantes, en güey, Dunkin' cafés, Donuts, güey. ¿sí? Ver personas Sí. solas desayunando o comiéndose algo y solitos. Y a veces uno ni siquiera sabe qué está pasando por su mente, y vuelvo y te digo, a veces hasta comiendo algo se les bajan las lágrimas. Y si tú te empiezas a detallar, en casi que es no puedo decir que es el 100%, pero sí hay como un 60% cuando uno se pone a analizar a las personas, o tú te quedas un ratico en una tienda de estas y te pones a analizar y pones a mirar qué hace cada persona, te vas a dar cuenta que hay varias personas que están tristes, o una por lo menos. Sí. Ahí sentada pensando, no sé, qué va a hacer de su vida, qué va a comer después, bueno, no sé, porque acá todo es dinero realmente. ¿Sí te ha afectado el bajón a ti en cuanto a lo anímico, Alexis? ¿Sí te ha afectado más aquí en Canadá que en Estados Unidos? Bueno, eso es un tema, eso también es un tema bien complejo, ¿sabes? Porque resulta que acá por el clima, ese clima, esa ola de frío, tú salir y ver todo desolado, no ver gente caminando en las calles, no, como en nuestros países, ¿no? Tú sales a un parque y está abarrotado de niños. Hay muchos chicos, ahí salen a caminar, salen a trotar, así sea a hablar. Tú ves personas en todas las esquinas,
digámoslo así, en Colombia le decimos que esquinas a donde terminan las cuadras Sí. o los bloques. Sí. Entonces es fácil y verlos y que te saluden. Tú conocerás acá, por ejemplo, acá tú puedes vivir, tú vives dentro de esta casa, pero tú puedes que no conozcas a todo el mundo. Cada quien tiene su mundo. Exacto. Y ni siquiera te saludan. No. Si llegan y tú te los puedes estrellar en la calle y no te saludan. No les interesa. Ni siquiera te ponen cuidado. Vuelvo y te digo, por eso tú ves muchas personas en los metros o en este tipo de tiendas llorando solas. Hablando del contraste, ¿no notaste ningún contraste en cuanto a la actitud del canadiense al americano, al norteamericano o estadounidense? O sea, es prácticamente el trato o aquí, porque se presume que aquí en Canadá es un país muy amigable, el país con las personas más amables de todo el mundo. ¿Sí lo notaste ese cambio, ese contraste cuando llegaste aquí al país? Es definitivo. Pero no lo veo. Digamos que Canadá es un país que tiene mucha diversidad cultural, ¿sí? Por lo mismo, por lo que recibe a mucha gente de muchos países. ¿Sí? En Estados Unidos también puede haber muchos países involucrados, muchas personas de muchos países, pero acá hay mucha más diversidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para mi modo de ver, ¿sí? Me parece que es más tranquilo el estadounidense realmente que el mismo canadiense. ¿Tranquilo en qué aspecto? En su estado de humor. El canadiense es un poco más explosivo. No, más explosivo y más de mal genio. Son muy mal geniados. Sí. Los canadienses son súper mal geniados. Cuando tú pero entonces ellos estallan como para ellos mismos, ¿sabes? O sea, digamos, y es como en el momento. Ellos tienen su explosión y su reacción, es en el momento. Como que pasó algo, entonces, pero ellos lo exteriorizan de una, o sea, lo sacan de una. Sí. Lo estallan así de una, y te empiezan a gritar y a ellos no les importa si te maltratan o si tú te estás sintiendo, a ellos no les interesa nada, ellos te maltratan y ya, pare de contar. En cambio el estadounidense me pasó, digamos, por ejemplo acá, tú tienes que subir algo encima de otra cosa, ¿sí? Ponerlo encima y no lo colocas bien. Digamos que el canadiense va más al choque, como en el momento. Ajá. ¿Sí me entiendes? Como estalla y listo. El gringo no. El gringo es, oye, no lo hagas así, hazlo así. Y te lo muestra. Sí. Y se toma el trabajo, el tiempo de hacerlo. El canadiense no. El canadiense solo señala en lo que te equivocaste. Exacto. Se va contra ti. Exacto. Y después de eso, ahí lo vas a tener encima. Porque ya después como que pierdes, digamos que pierdes como la oportunidad de que... La confianza. Como la confianza de hacer las cosas tú solo. Entonces ya pierdes esa confianza y ya están después como detrás tuyo. Este man, ¿qué está haciendo? ¿Sí lo está haciendo bien? ¿No? Sí. Entonces ahí digamos que en ese también es un aspecto que favorece más al Estado. Que eso es, destacando eso en el área laboral, ¿no? O sea, donde pasa esto. O sea, sí, en el día a día. En el día a día, o sea, dentro de la empresa. Sí, porque topándote un canadiense en un supermercado, saludándolo puede ser otra actitud, ¿no? Exacto. Recalcando, ¿no? O sea, no es la misma. No es lo mismo. Toparte un canadiense de casualidad en la calle y que lo platiques con él. Y son muy colaboradores, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, si te ven a ti, no sé, en un almacén, tienes que, no sé, vas con mucha maleta, se toman el trabajo de colaborarte. Pero entonces vuelvo a lo que te digo. Es como en el momento, ellos estallan. Si algo no les gusta, ellos lo exteriorizan de una. Sí, es rápido. Es rápido. Pero, ¿qué pasa? Ahora es otro choque cultural. Y te voy a decir por qué. El colombiano es como, este hijo de puta me hizo el mal. ¿Sí? Me hizo daño. Sí. Me ofendió, este hijo de puta me ofendió. Y tú te quedas con eso ahí guardado. Tú, espere, hijo de puta. Me las cobro. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. El canadiense no. El canadiense y el gringo no tienen eso. Sacaron eso, te trataron feo. Te putearon, hicieron lo que tenían que hacer en el momento. Pero ya después, ellos cambian. Ya.
y hasta te piden disculpas. Ajá. O sea, o sea, cuando se estrellaron contigo, ellos estaban arriba y te miraron como un culo allá abajo. Sí. Pero ellos se calman, se les pasa la neura y vuelven y te buscan y te dicen, hey, mi hermano, discúlpame, no era para tanto. ¿Sí? Disculpa. Pero puede ser algo contraproducente para el latino o para las personas que en ese momento no es justo, ¿no? No, exacto. ¿Y qué pasa? Nosotros como latinos nos lo guardamos. Vuelvo y te digo. Sí, nosotros como latinos tenemos esa cultura de como me voy a vengar. Sí, puta, me robó. Rencoroso. Me robó, yo se la tengo que hacer, se la voy a aplicar. Digamos que el tema también, por ejemplo, de ellos, de los norteamericanos, sea Estados Unidos o Canadá, ellos tienen la digamos que no son como nosotros, no tienen el ego tan subido de venirte a decir, oye, me equivoqué, lo siento. Los canadienses. Tanto canadienses, y el americano también es así. ¿Sí? El americano a veces también o no necesita pedirte disculpas, ¿sabes? Toman actitudes o hacen un momento que sea agradable para ti. Por ejemplo, convidarte, no sé, un café, convidarte una chocolatina, un chocolate. Sí. Manda por los cafés, por las donas. Exacto. Sí. Entonces digamos que uno lo ve como, digamos que eso es como una relación de pareja, ¿no? Sí. Donde la persona que no puede hablar, la persona que no puede expresarse o regresársela, porque exacto. Hay que respetar, bueno, yo también me ha pasado, viejo, y uno entiende que está en una posición donde no puedes tener al tú por tú, ¿no? Hay niveles, o sea, hay jerarquías, el organigrama empresarial, güey, pues aquí estás tú y este es el supervisor y arriba del supervisor está otro gerente o el jefe, entonces va por categorías. Ajá. Y obviamente uno dentro de la empresa, pues no puedes ponerte al tú por tú solamente injustificadamente. O sea, si tú tienes la razón, obviamente tienes que hablar, tienes que alzar la voz, pero cuando dices te equivocaste, bueno, pues sí me equivoqué, lo siento, pero tampoco te pases de verga. O sea, hay que dar a entender eso, pues, o sea. No, y mira que cuando el tema, digamos que ese es el panorama cuando es un canadiense y un latino, ¿sí? Llegaron, estallaron contigo, si tú sabes el idioma, pues en algunos casos te podrás defender, en otros no. Exacto, porque es lo que ellos digan. Sí. Y digamos que si él lo dijo así, si lo hizo así, pues ya te jodiste, ya te toca asumirlo, ¿sí me entiendes? Lo que sí hay en conclusión, viejo, que el canadiense en sí es muy amable, mis respetos para el canadiense, pero ya en el día a día, en el área laboral, llega el momento que sí se convierte en una persona pues muy complicada, como lo estás mencionando, ¿no? O sea, y mira, ellos tienen también otro o sea, no es por nada, pero ellos tienen otro estilo de labor, diferente al que nosotros, sí me entiendes, o sea, ellos son los jefes. Sí. Y tú no ves a un jefe encima cada rato de ti diciéndote las cosas. Mira, tienes que hacer eso. Mira, o mirando a ver si lo estás haciendo o no. ¿Sí me entiendes? Que eso sí lo tenemos nosotros como latino. ¿Sí? A ti tú eres como el supervisor y tú estás mirando si está haciéndolo o no. Y vas y miras. Ah, sí lo está haciendo. Ah, sí, listo. ¿Sí me entiendes? El canadiense no. El canadiense te pide el favor o te da la orden de hacer algo y te deja. Sí. Mire a ver cómo lo hace. Pero la idea es que lo haga. Lo hagas y que lo hagas bien. Pues. Exacto. Y si ya tú no lo puedes hacer, si ya, pues tú tienes que mirar de qué forma resuelves. ¿Sí? Lo que sí me he dado cuenta, viejo, que en el área laboral, güey, ahí a los canadienses no les importa si tú tienes una duda y lo quieres aclarar, güey. Si dices, se me olvidó. Para ellos es mejor preguntarles antes de cometer la cagada. Sí. O sea, para que no estallen. Uno como latino, güey, en las empresas dice, no, pues a lo mejor si le pregunto me va a madrear el vato. Exacto. Porque ya sabes que en el latino dice, oye, pues ya te dije, o el jefe es diferente, la cultura. Sí. Pero el canadiense tiene de que, oye, pero ¿por qué no me preguntaste si era una cosa tan simple? Porque uno dice, pues a lo mejor si le pregunto se va a enojar. Exacto. O sea, entonces
Me ha pasado a mí, güey, cuando a veces la cago en la chamba y me dice, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me preguntaste antes? Para eso estoy, me dice. Sí, Para eso estoy. para resolver Yo tus no te dudas. voy a decir paso por paso ni nada, pero en donde se te trabe, pregúntame, aquí estoy. Entonces yo sí noté la diferencia. Sí, O sea, estos vatos no se enojan, güey, pero cuando les preguntas. exacto. Y a ellos les gusta que los tengas en cuenta. Sí, ¿Sí me güey. entiendes? O sea, que tú seas el que los mete dentro del trabajo. No que los pongas a que resuelvan tus cagadas, sino No. a que entre los dos Ujú. resuelvan un proceso o algo que están... Sí, una tarea que están sacando a Ajá, flote. que funja como soporte. Exacto. Como un soporte. A ellos eso sí les gusta. Pero si tú, vuelvo y te digo, ellos exteriorizan todo cuando tú cometes un error. Sí, güey. O sea, se te vienen encima y te tratan súper feo. Y vuelvo a lo mismo porque pues, yo sé que esto puede generar mucha inconformidad con algunas personas. Sí. Porque van a decir, pero venga, ¿usted con quién está tratando? Y desafortunadamente, digámoslo así, no es que me vaya mal, ¿sí? Con el canadiense o con el estadounidense, sino es que lo he visto. Sí, Y no sí. solo me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísima Sí. gente. Sí, en general eso- es digamos que es como una consecuencia, pero lo hace parte de su misma cultura. O Sí, sea, claro. es una generalidad que ellos tienen. Y Sí, se- por lo y- general es eso, güey. No es la misma que como comentaba antes, güey, no es la misma que dices tú, no, pues el canadiense, el americano, muy amable, sí, es amable, pero una cosa es mirarlo de vez en cuando y otra, estar con él trabajando, güey, y que te Exacto. tenga como jefe, pues ahí va a estar tras de ti. Yo trabajaba en una empresa de cartones, güey. Yo Sí. manejaba en montacargas. Después de que trabajé en donde estabas tú, yo me Sí. moví para otra empresa y Ajá. la supervisora era una Quebec, era una canadiense de aquí. Y, oye, güey, Esas también tienen genio no, hombre, pasado. la neta, güey, me checaba las cámaras, güey. O sea, yo oía el teléfono, o sea, nomás sacaba el teléfono, güey, rápido para ver la hora y así. Y después llegaba, güey, y me decía, hey, el teléfono. Oh. Entonces, después, güey, de que como que me paré ahí 2 minutos, 1 minuto, güey, o sea, para checar algo ahí del montacargas y todo. No había mucho trabajo que hacer. Ujú. O sea, estoy destacando de que ya la producción, ya el invierno venía, güey, el invierno. Sí. Cuando se acerca el invierno, baja machina la producción en las empresas, güey. Entonces, la canadiense, güey, la neta, las cámaras, estaba al pendiente las cámaras, güey, sobre... Yo me sentía, güey, de que acorralado, güey, vigilado, güey. No me sentía a gusto, güey, porque el teléfono 3 segundos, ey, el teléfono, ey, esto otro. O sea, era La tenías exageradamente, güey. encima. Era exageradamente el trato que ella, güey, hacía ¿Y trabajabas con contra algún mí. latino ahí? Había latino, Simón, un mexicano, el compa Oscar, que le mando un saludo. Ahí lo conocí en el trabajo ese, el viejón estaba aquí como turista y él pues estaba checando la oportunidad de trabajar, lo conocí y se regresó a México. Que le mando un saludo al viejón y que sigue apoyando el proyecto, de hecho, ahí compartiendo las redes y toda esa onda. Claro. Pero, güey, a lo que retomo, güey, es que sí son hijos de la chingada, güey. Sí, para mí, a mi experiencia, güey, en el trabajo, en el área laboral, porque los putazos son una cosa, güey, y en la calle son otra. O sea, Sí. Entonces, Son diferentes. donde uno sube el ring, güey, ahí es donde siente los vergazos. Y hay una cosa, viejo Edgar. El clima también influye. Ahorita que estamos entrando en primavera, ¿cierto? Sí, sí. Ahorita que estamos entrando en primavera, Acércate un poquito más así. ahorita que estamos entrando en primavera, tú te vas a dar cuenta de que las gentes van a empezar las personas van a empezar a cambiar de humor. Más que todas las personas de acá. Ajá. Porque digamos que el latino ya tiene dentro de su idiosincrasia, dentro de su ser. Sí, lo extrovertido. Exacto. Entonces, digamos que el latino en eso casi no sufre. ¿Hay frío? Chingón. Me pongo a jugar, Sí, o lo que sea. me tiro nieve o alguna mierda hago, ¿sí? Pero el canadiense sí, ellos o la gente que ya lleva muchos años acá me he dado cuenta de que llegan las épocas de frío y como Se va que de pique, se van de el pique. estado sí. anímico
Sí. La neta, Se les no les cae puedes ni todo. hablar, güey. Sí, y tú los ves tristes y van cabizbajos en el metro y van como pensando mucho y van, ¿sí me entiendes? Sí, güey. Mientras que cuando llega el verano o cuando va entrando el verano, la gente se enloquece. Acá la gente como que es un nuevo despertar, como que, uy, llegó. Entonces, mira, Son dos mundos, güey. son dos mundos, Dos sí. mundos. Y mira, en eso también hay una diferencia muy grande con Colombia. Colombia, por ejemplo, para nosotros las fiestas, digamos, las fiestas duras son en diciembre de Navidad cuando Sí, entra. güey, se junta la familia, Y- los 15 años, Exacto. bodas. todo. Entonces es la fiesta, es el tomar cervecita, el Bailar, compartir. la rumba. Exacto. Sí. Y generalmente incluso dentro de nuestros países, por ejemplo en Colombia, la fiesta es de cada 8 días. ¿Sí me entiendes? Ahí están las discotecas. Sí, están, cada semana que nos ustedes sale le parranda. llaman, por ejemplo, ahí incluso hasta con ustedes, por ejemplo, también tenemos una brecha, porque hay palabras que para ustedes son una cosa y para nosotros Sí, no sí. las entendemos. Exactamente tampoco ni los mexicanos son malos, ni los colombianos tampoco, ni los colombianos nos la pasamos vendiendo droga, ni traemos droga siempre, no, o sea, realmente es un tema de perspectiva. De perspectiva, y sí. ahí sí como el cuento, hay una frase en Colombia que dice, el que la baila es el que la goza. Sí, en verdad. Entonces creo que cada persona que viene puede contar una historia diferente. O como de lo has dicho vivido. también el refrán, no es el mismo, no es la misma al que se come la comida o al que la prepara. Miran diferente la perspectiva. Exacto. No, una persona que viene aquí 2 meses o que está en un estatus que se le ha como facilitado muy, digamos, las opciones. Ha tenido más Sí, facilidades. más estar acá. facilidades, pues ha tenido más puertas abiertas en cuanto a Exacto. económicas y todo, pues no es la misma que me cuentas una persona que viene a chingarse al día a día, güey. Exacto. O sea, No es porque lo mismo eso es a lo que viene uno, güey. Sí, y no es lo mismo venir a trabajar que venir a pasear. Sí, no es lo mismo. Es diferente. Entonces, Alexis, pues muchas gracias, viejo, por tenerlo aquí, por venir por acá, güey, y por compartir. No, al la neta, el contrario, tiempo gracias, se va a volar, viejo. pero pues para de vuelta, Listo. estás agendado. Viejo. No, claro que sí. Y me comprometo contigo a volver a estar acá y chévere, súper chévere.